Lección 1. Estrategia de mercado. Debemos iniciar un análisis exhaustivo de la competencia para evaluar eficazmente los últimos cambios del mercado. Es un plan excelente. Queremos mantenernos a la vanguardia de la competencia durante este trimestre fiscal tan volátil. He notado que nuestro principal rival ha aumentado recientemente su presencia en las redes sociales de forma bastante significativa. Su nueva iniciativa de envases sostenibles, que está marcando tendencia entre los consumidores más jóvenes, está generando mucha expectación. Existe controversia sobre si sus afirmaciones medioambientales están respaldadas por datos transparentes o si se trata simplemente de una estrategia de marketing inteligente. Independientemente de la verdad, debemos asegurarnos de que nuestra marca siga siendo relevante y continúe ofreciendo un valor superior. Delegaré la tarea de recopilación de datos al equipo de investigación junior al final de esta tarde. Consideraría también investigar la reciente adquisición de esa pequeña empresa de desarrollo de software. De hecho, esa adquisición sugiere que se están preparando para integrar la inteligencia artificial en su servicio al cliente. No debemos quedarnos atrás en innovación tecnológica si queremos mantener nuestra cuota de mercado actual. Mi intención es elaborar una propuesta estratégica que describa nuestra respuesta a estos nuevos desafíos industriales. Tu capacidad para anticiparte a los movimientos de nuestros competidores es una de tus cualidades profesionales más impresionantes. Considero que la observación atenta suele revelar las sutiles intenciones que se esconden tras las acciones públicas de una gran corporación. Les ayudaré facilitándoles los últimos estados financieros de nuestros competidores secundarios para que puedan compararlos. Eso será de gran valor, ya que necesitamos una visión integral de todo el panorama antes de presentarla a la junta directiva. Estoy seguro de que nuestro enfoque proactivo dará resultados positivos para nuestros accionistas en los próximos meses. Debemos mantenernos vigilantes y adaptables, ya que el ritmo del comercio mundial sigue acelerándose rápidamente. Organizaré nuestras conclusiones en una presentación clara y concisa para nuestra reunión del martes por la mañana. Espero con interés revisar el borrador final una vez que haya sintetizado los datos más importantes. Lección 2. Redes sociales. Es perfectamente normal sentir cierta vacilación al entrar en una sala llena de profesionales desconocidos. Tengo varias metas profesionales, pero ¿cómo debo acercarme a la gente e iniciar conversaciones sin sentirme incómodo? Deberías empezar con una presentación cortés y quizás hacerles alguna pregunta sobre sus proyectos profesionales actuales. Existe la creencia generalizada de que para tener éxito hay que tener un discurso de presentación perfectamente ensayado, al estilo de los discursos de ascensor. Se le da mucha importancia a este tipo de discursos, pero creo que un interés genuino y auténtico por los demás es mucho más efectivo. Existe controversia sobre si se deben abordar intereses personales o ceñirse estrictamente a temas profesionales durante estos eventos. Creo que encontrar puntos en común fuera del trabajo suele contribuir a construir una relación profesional más sólida y duradera. Intentaré encontrar personas que compartan mi pasión por la sostenibilidad ambiental y la ética empresarial. Esa es una estrategia excelente, ya que los valores compartidos proporcionan un punto de partida natural para un diálogo significativo. ¿Cómo puedo concluir una conversación de forma elegante una vez que ha llegado a su punto final natural? Puede agradecerles su tiempo y expresar su deseo de ponerse en contacto con ellos posteriormente a través de una plataforma digital profesional. Practicaré mi presentación con mis compañeros antes de que comience la sesión principal de networking esta noche. La confianza es una habilidad que mejora con la práctica,
así que no te desanimes por algunas dudas iniciales. Me parece que sus consejos son muy prácticos y han reducido significativamente mi nivel de ansiedad social. Me complace ayudarte, ya que dominar las habilidades sociales es tan importante como tus logros académicos. Mantendré un lenguaje corporal abierto y una expresión amigable para parecer más accesible a los demás. Eso sin duda te ayudará a parecer seguro de ti mismo, incluso si internamente te sientes algo inseguro. Estoy listo para comenzar la sesión y aplicar las técnicas que hemos comentado hoy. Te deseo mucha suerte, estoy seguro de que hoy harás muchos contactos valiosos. Lección 3. Trayectorias profesionales. Deberíamos analizar tus intereses personales para determinar qué trayectoria profesional te aportaría mayor satisfacción. Disfruto de muchas actividades diferentes, pero me resulta difícil elegir una sola línea de estudio para mis estudios universitarios. Podrías cuidar animales y ser veterinario, o si te gusta cocinar, podrías ser cocinero profesional. Existe un creciente interés por los empleos verdes centrados en las energías renovables y la restauración ecológica. Se habla mucho de las carreras en tecnología, pero muchos puestos vocacionales siguen siendo muy controvertidos y están infravalorados. Creo que cada profesión aporta algo único a la estabilidad y la prosperidad de nuestra sociedad. Te proporcionaré una lista de oportunidades de prácticas que te permitirán observar el trabajo de profesionales en diversos campos. ¿Crees que una persona debería priorizar su pasión por encima del potencial de una alta remuneración económica? Es un equilibrio delicado, sin embargo, una carrera profesional que se alinee con tus valores suele conducir a una mayor felicidad a largo plazo. Mi intención es investigar los requisitos educativos para convertirse en científico, investigador en el campo de la biología marina. Tu curiosidad por el mundo natural sugiere que una carrera científica sería una opción muy apropiada. También investigaré las artes culinarias, ya que encuentro que el proceso de preparación de alimentos es muy meditativo. Considero que tener múltiples intereses permite adaptarse mejor a un mercado laboral global en constante cambio. Asistiré a la feria de formación profesional la semana que viene para hablar con representantes del Centro de Estudios Superiores local. Se trata de una medida proactiva que le ayudará a recopilar la información necesaria para tomar una decisión bien fundamentada. Agradezco su orientación. Gracias a ella, la perspectiva de elegir una carrera profesional me resulta mucho más manejable. Es mi responsabilidad profesional ayudarle a afrontar estas importantes transiciones vitales con claridad y confianza. Esta noche hablaré de estas opciones con mis padres para ver qué camino creen que me conviene más. Espero con interés nuestra próxima reunión donde podremos perfeccionar sus opciones en función de sus investigaciones posteriores. Lección 4. Costos de la educación. La creciente carga financiera que recae sobre los estudiantes universitarios se está convirtiendo en una preocupación importante para nuestra economía nacional. Algunos programas requerirán un promedio de sobresaliente y los costos de la matrícula han aumentado en los últimos años, ya que los gobiernos han transferido más responsabilidad al Este individuo. cambio en los modelos de financiación ha dado lugar a un polémico debate sobre la accesibilidad a una educación de calidad para todos los ciudadanos. Existe mucha expectación en torno a la idea de obtener títulos en línea como una alternativa más asequible a la formación tradicional presencial. Es un tema de actualidad debatir si la calidad de la educación digital es comparable a la de la enseñanza presencial.
Creo que el prestigio de una institución sigue determinando en gran medida el valor percibido de un título universitario. Prepararé un informe para el Comité Legislativo sobre el impacto del elevado endeudamiento estudiantil en la propiedad de vivienda. ¿Crees que las empresas deberían desempeñar un papel más importante en la subvención de la formación de sus futuros empleados? Algunas colaboraciones con empresas han demostrado ser exitosas, pero a menudo suscitan inquietudes sobre la independencia de la investigación académica. Analizaré los datos de otros países que ofrecen educación superior gratuita o fuertemente subvencionada a sus ciudadanos. Su análisis comparativo proporcionará una perspectiva muy necesaria sobre formas alternativas de financiar nuestro sistema educativo. Considero que la desigualdad en las oportunidades educativas es uno de los problemas sociales más acuciantes de nuestro tiempo. Debemos garantizar que el potencial de un estudiante no se vea limitado por la situación económica o los antecedentes de su familia. Esta noche finalizaré los gráficos estadísticos para que estén listos para la conferencia sobre equidad educativa. Excelente. Proporcionaré los estudios de caso cualitativos que destacan las dificultades personales de los estudiantes en programas con matrículas elevadas. Gracias. Contar tanto con datos como con relatos personales hará que nuestro argumento sea mucho más convincente para los responsables políticos. Nuestro objetivo es abogar por un sistema que recompense el mérito y el trabajo duro en lugar del privilegio económico. Confío en que nuestra investigación contribuirá a un debate público más informado sobre este tema crucial. Comparto su opinión. Una población bien educada es la base de una sociedad próspera e innovadora. Lección 5. Actividades en el parque. Es un día magnífico para disfrutar del aire libre. Estaba pensando en visitar el parque central de la ciudad esta tarde. ¿Qué actividades podemos hacer allí? Podemos hacer un picnic, dar un paseo, practicar diversos deportes o simplemente leer. Actualmente hay mucha expectación en torno a las nuevas sesiones de yoga al aire libre que se celebran cerca de la fuente. Considero que la creciente atención que se presta al bienestar en los entornos urbanos es un avance muy positivo para la comunidad. Existe controversia sobre si se debería permitir la celebración de eventos comerciales en parques públicos durante el fin de semana. Creo que, siempre y cuando los eventos sean inclusivos y no dañen el medio ambiente, contribuyen al encanto de la ciudad. Llevaré mi frisbee y una manta cómoda para que podamos disfrutar del sol durante unas horas. Tengo intención de preparar unos sándwiches gourmet y una selección de fruta fresca para nuestro almuerzo campestre. Eso suena como una adición estupenda a nuestros planes. También llevaré agua con gas bien fría. ¿Sabes si el rosal todavía está en plena floración en esta época del verano? Creo que sí. La sociedad de jardinería local mencionó que las flores están excepcionalmente vistosas este año. Llevaré mi cámara de alta calidad para tomar algunas fotografías del paisaje y la fauna silvestre. Considero que el parque ofrece un refugio necesario del ruido y el ajetreo constante de nuestra vida diaria. En 30 minutos, cuando haya terminado de preparar los refrigerios, les esperaré en la entrada principal. Es un arreglo perfecto. Me aseguraré de tener mi permiso de estacionamiento para la zona de asientos reservada. Tengo muchas ganas de pasar un día relajante rodeado de naturaleza sin tener que salir del área metropolitana. Estoy de acuerdo, es un privilegio tener un espacio verde tan extenso tan cerca de nuestro barrio residencial. Nos vemos en breve. Por favor, no olvides usar protección solar, ya que el índice de radiación es bastante alto hoy.
Sin duda lo tendré en cuenta, espero pasar una tarde tranquila y productiva contigo. Lección 6. Apreciación cultural. Nuestro reciente viaje a través del continente me ha brindado una perspectiva completamente nueva sobre la ciudadanía global. ¿Cómo influyó esta experiencia en tu visión de las diferentes culturas? Me hizo apreciar la diversidad de las tradiciones humanas. He observado que, a pesar de nuestras diferencias lingüísticas, los valores fundamentales de la hospitalidad y la amabilidad son universales. Existe mucha expectación en torno al volunturismo y es controvertido si estos viajes proporcionan beneficios reales a largo plazo. Mientras el debate continúa, creo que las conexiones personales que hemos forjado tendrán un impacto duradero en nuestra visión del mundo. Un tema de actualidad en las ciencias sociales gira en torno a la importancia de la empatía cultural para resolver conflictos internacionales. Documentaré nuestras conversaciones con los líderes de la comunidad local para compartirlas con nuestro grupo de estudio universitario. ¿Crees que vivir en un entorno extranjero durante un periodo prolongado es la mejor manera de aprender un nuevo idioma? Sin duda, es el método más inmersivo ya que obliga a comunicarse en diversas situaciones cotidianas. Continuaré practicando aquí en casa las costumbres locales que aprendí, como la ceremonia tradicional del té. Mantener esos vínculos con las culturas que visitamos es una excelente manera de preservar nuestro crecimiento personal. Considero que viajar desafía nuestras ideas preconcebidas y nos obliga a confrontar nuestros propios prejuicios culturales. Es una experiencia que nos invita a la humildad y nos recuerda cuánto nos queda por aprender sobre el mundo que nos rodea. Comenzaré a planificar nuestra próxima expedición una vez que hayamos tenido la oportunidad de descansar y asimilar nuestros recuerdos actuales. Te ayudaré a investigar regiones que no suelen aparecer en los folletos de viajes convencionales. Gracias, tengo muchas ganas de explorar lugares que ofrezcan una experiencia cultural más auténtica y menos comercializada. Estoy seguro de que nuestros futuros viajes seguirán enriqueciendo nuestras vidas y ampliando nuestros horizontes intelectuales. Siento una profunda gratitud por la oportunidad de haber participado en un proyecto tan significativo. Comparto tu opinión, estas experiencias son las que realmente definen nuestra comprensión de la experiencia humana en un sentido más amplio. Lección 7. Música inspiradora. He comprobado que la selección musical adecuada puede alterar fundamentalmente mi estado emocional después de un día agotador en el trabajo. Estoy de acuerdo, la música tiene un poder curativo único. ¿Qué canción te alegra un mal día? Para mí, un tema clásico de soul de los años 60 siempre me proporciona una sensación inmediata de consuelo y alegría. Existe un creciente interés por los ritmos de baja fidelidad, como forma de mejorar la concentración y reducir el estrés psicológico. Se habla mucho de los últimos éxitos pop, pero creo que a menudo carecen de la profundidad emocional de los clásicos de antaño. Es un tema controvertido si la producción digital moderna ha mermado la esencia y la autenticidad de la industria musical. Creo que, si bien la tecnología ha cambiado el sonido, la conexión humana esencial sigue siendo la misma. Voy a crear una lista de reproducción personalizada con canciones inspiradoras para escuchar durante mi trayecto matutino al trabajo. Es una idea estupenda, te ayudará a comenzar tu jornada laboral con una mentalidad positiva y concentrada. ¿Crees que ciertas frecuencias musicales pueden tener un efecto curativo físico en el cuerpo humano? Algunos investigadores están estudiando el uso de la terapia de sonido, aunque la comunidad científica sigue algo dividida sobre el tema.
Buscaré algunas composiciones clásicas que fueron escritas específicamente para evocar una sensación de paz y tranquilidad. Considero que la complejidad de un arreglo sinfónico proporciona un rico tapiz para que la mente explore y se relaje. Compraré este disco de una nueva artista local conocida por sus letras poéticas y su estilo acústico. Apoyar a los músicos locales es una excelente manera de garantizar que la cultura creativa de nuestra ciudad siga floreciendo. Tengo curiosidad por conocer tu opinión sobre la música electrónica experimental más reciente, que se está volviendo muy popular últimamente. Me resulta fascinante, aunque requiere un tipo de escucha muy diferente al de los géneros tradicionales que suelo preferir. Llevaré mis auriculares a nuestra próxima reunión para que podamos intercambiar algunos de nuestros descubrimientos recientes favoritos. Lo espero con interés. Siempre estoy deseoso de ampliar mi biblioteca musical con recomendaciones de alta calidad de su parte. Lección 8. Reservando en Londres. Buenas tardes. Entiendo que se está preparando para un importante viaje internacional al Reino Unido. Hola, estoy planeando mi viaje a Londres. ¿Podrían ayudarme a reservar una habitación de hotel y a planificar mi itinerario? Estaré encantado de ayudarle. Busca un hotel de lujo tradicional o algo más contemporáneo y céntrico. Existe mucha expectación en torno a los hoteles boutique del East End, conocidos por su diseño interior artístico. Es una zona de moda, aunque algunos viajeros la consideran un tanto controvertida debido al ruido de su animada vida nocturna. Preferiría una ubicación que ofrezca fácil acceso a lugares históricos como la Torre de Londres. Buscaré un establecimiento de buena reputación en la zona de Westminster que ofrezca comodidad y encanto histórico. También me ayudaría a comprar entradas para una función teatral en el famoso barrio de West End. De hecho, puedo conseguir asientos preferenciales para los espectáculos más populares si hacemos las reservas esta semana. Lo que más me atrae de la ciudad es su historia, especialmente la arquitectura victoriana y georgiana. Organizaré una visita guiada privada a pie centrada en la evolución arquitectónica de la ciudad durante los últimos 3 siglos. ¿Crees que 5 días son tiempo suficiente para conocer los principales atractivos de la ciudad? Es un buen punto de partida, aunque Londres es tan vasta que uno podría pasar toda una vida explorando sus rincones ocultos. Esta noche concretaré las fechas de mi viaje y le enviaré mi confirmación formal por correo electrónico. Excelente, también le proporcionaré información sobre las formas más eficientes de utilizar el sistema de transporte público. Estoy muy ilusionado con este viaje. Visitar la capital británica ha sido un sueño de toda la vida. Es una ciudad verdaderamente extraordinaria que ofrece algo para cada tipo de viajero, independientemente de sus intereses personales. Gracias por su ayuda profesional. Ha hecho que el proceso de planificación sea mucho más agradable y menos estresante. Es un placer para mí asegurarme de que su primera visita a Londres sea una experiencia memorable y perfectamente organizada. Lección 9. Herramientas culinarias. Un juego de cuchillas de alta calidad es la inversión más esencial para cualquiera que se tome en serio el arte culinario. Estoy impresionada con estos cuchillos. Son afilados y fáciles de usar. Suena fantástico. ¿Dónde los conseguiste? Estas herramientas están forjadas a mano en un pequeño taller que lleva más de 2 siglos produciendo herramientas profesionales. Actualmente, hay mucha expectación en torno a los cuchillos de cerámica, pero
He oído que pueden ser bastante frágiles si se caen. Es un tema controvertido entre los chefs. Si bien la cerámica es afilada, el acero tradicional con alto contenido de carbono sigue siendo el estándar de la industria. Una tendencia en auge en la cocina casera es la cocina minimalista, donde solo se poseen unos pocos artículos de muy alta calidad. Creo que ese es un enfoque mucho mejor que tener docenas de herramientas baratas que no funcionan eficazmente. Compraré un cuchillo de chef de 8 pulgadas y un cuchillo de pelar más pequeño para comenzar mi colección profesional. También deberías considerar adquirir una piedra de afilar de alta calidad para mantener el filo de tus cuchillas en casa. ¿Me enseñarías la técnica adecuada para cortar verduras en dados sin riesgo de lesionarme en la cocina? Estaría encantado de impartirle una clase particular. La seguridad y la precisión son la base de una buena cocina. Considero que utilizar las herramientas adecuadas hace que el proceso de preparar una comida sea mucho más eficiente y agradable. De hecho, una hoja sin filo es más peligrosa que una afilada porque requiere más fuerza y es propensa a resbalar. También buscaré una tabla de cortar de madera resistente que no dañe la superficie de estos delicados instrumentos. Es una decisión acertada. Las tablas de arce o nogal de grano transversal son la mejor opción para preservar el filo de su cuchillo. Tengo muchas ganas de empezar a practicar mis nuevas habilidades y a crear platos más sofisticados para mis invitados. Considero que el placer de cocinar aumenta considerablemente cuando uno tiene confianza en los utensilios que utiliza. Trataré estos artículos con sumo cuidado y me aseguraré de limpiarlos y secarlos a mano después de cada uso. Ese nivel de respeto por el equipo es precisamente lo que distingue a un cocinero profesional de un aficionado. Lección 10. Historia real. Debemos asegurarnos de que nuestra investigación se base en fuentes primarias para evitar las ideas erróneas comunes en la historia popular. Estoy de acuerdo, mucha gente prefiere los mitos y los hechos aburridos, pero la historia es lo que realmente sucedió. La historia es la vida real. La realidad del pasado suele ser mucho más compleja y fascinante que las versiones simplificadas que se encuentran en los libros de texto. Existe un creciente interés por la microhistoria que examina la vida de personas comunes y corrientes en lugar de centrarse únicamente en reyes y guerras. Se le da mucha importancia a la ficción histórica, aunque resulta controvertida cuando oscurece la verdad real en aras del drama. Creo que comprender las auténticas luchas de nuestros antepasados nos proporciona una perspectiva más profunda de nuestra propia época. Dedicaré la tarde a revisar las cartas originales de los diplomáticos del siglo XIX que estamos estudiando. ¿Cree usted que es posible que un historiador sea completamente objetivo al interpretar acontecimientos del pasado? Es un desafío constante, sin embargo, debemos esforzarnos por minimizar nuestros prejuicios personales y seguir la evidencia donde nos lleve. Organizaré las fotografías de archivo en orden cronológico para nuestra próxima exposición pública. Su atención al detalle garantiza que la información que presentamos al público sea precisa y atractiva. Me parece que el olor a polvo del pergamino antiguo hace que la historia se sienta mucho más tangible e inmediata para mí. Es una experiencia conmovedora tener en las manos un documento escrito por una persona que vivió hace cientos de años. Prepararé un resumen de las condiciones económicas que propiciaron las reformas sociales de principios del siglo XX. Ese será un componente fundamental de nuestra investigación, ya que la necesidad económica suele ser el principal motor del cambio político. Agradezco la oportunidad de trabajar en este proyecto, ha profundizado mi aprecio por el método histórico.
Es fundamental que preservemos la integridad de nuestra memoria colectiva para evitar repetir los errores del pasado. Mañana por la mañana continuaré mi búsqueda de los registros censales extraviados en el edificio del Archivo Regional. Te deseo mucho éxito en tu búsqueda. Descubrir un hecho olvidado es una de las mayores recompensas de nuestra profesión. Lección 11. Comunidades activas. Creo que debemos replantearnos nuestro enfoque del desarrollo urbano en el distrito histórico. Hemos obtenido mejores resultados cuando hemos visto a la comunidad, no como una entidad estática a la que resistir y contener, sino como un participante activo en el Se crecimiento. trata de una perspectiva profunda, ya que la planificación tradicional suele tratar a los residentes como obstáculos en lugar de socios. En el discurso urbano contemporáneo existe un gran revuelo en torno al modelo de la ciudad de 15 minutos. Es un tema controvertido entre algunos dueños de negocios que temen que la reducción del acceso vehicular disminuya sus ingresos. Sin embargo, los datos recientes sugieren que las zonas aptas para peatones en realidad aumentan la actividad económica local. Organizaré un foro público para recabar datos cualitativos de los habitantes locales. Cree que el crowdsourcing digital es una forma eficaz de involucrar a los jóvenes en estas decisiones. Es una herramienta útil, pero debemos asegurarnos de no marginar a quienes tienen menos conocimientos tecnológicos. Elaboraré una propuesta para un proyecto de muralismo comunitario con el fin de realzar el valor estético de la plaza central. Eso fomentará un sentimiento de pertenencia y orgullo entre los residentes, lo cual es esencial para la estabilidad social. También deberíamos dar prioridad a la creación de espacios verdes que fomenten las interacciones sociales espontáneas. Considero que los barrios más exitosos son aquellos donde la gente siente una conexión genuina con su entorno. Me coordinaré con el Departamento de Transporte para discutir la implementación de aceras más anchas. Excelente, prepararé un informe sobre cómo las comunidades activas contribuyen a la reducción del aislamiento urbano. Confío en que nuestra estrategia inclusiva dará como resultado una ciudad más dinámica y resiliente para todos. En efecto, una ciudad que escucha a su gente es una ciudad construida para perdurar por muchas generaciones. Esta noche ultimaré el orden del día de la reunión para que mañana podamos presentar estas ideas al alcalde. Espero con interés ese debate, ya que es hora de adoptar un enfoque más dinámico y centrado en las personas en nuestro trabajo. Lección 12. La bondad global. He estado reflexionando sobre las diversas interacciones que hemos tenido con los residentes locales desde que llegamos a este país. He recibido un trato sumamente amable por parte de personas de todas las clases sociales en todos los lugares donde he vivido o viajado. Resulta alentador observar que la benevolencia trasciende el estatus socioeconómico y las fronteras culturales. Los medios de comunicación hablan mucho de las divisiones globales, pero mi experiencia personal sugiere una realidad muy diferente. Resulta controvertido sugerir que las personas son inherentemente buenas, pero la evidencia de nuestros viajes respalda esa afirmación. Considero que la tendencia a centrarse en las noticias negativas a menudo eclipsa los actos cotidianos de compasión que realizan las personas comunes y corrientes. Documentaré varios de estos encuentros positivos en mi próximo blog de viajes para ofrecer una perspectiva más equilibrada. ¿Crees que la actitud del viajero influye en el tipo de acogida que recibe por parte de los lugareños? Por supuesto, una actitud respetuosa y abierta suele suscitar una respuesta cálida y hospitalaria por parte de los demás.
Jamás olvidaré al anciano que caminó varias cuadras solo para asegurarse de que encontráramos la estación de tren correcta. Estos actos desinteresados de orientación son un testimonio del espíritu perdurable de cooperación y empatía humanas. Considero que estos pequeños momentos de conexión son más valiosos que cualquier monumento o museo que visitemos. Estoy totalmente de acuerdo, la gente es el verdadero alma de cualquier nación y el punto culminante de cualquier expedición internacional. Me esforzaré por mantener este espíritu de amabilidad cuando regrese a mi comunidad e interactúe con los visitantes. Ese es un objetivo maravilloso, ya que la hospitalidad es una virtud que debería practicarse universalmente y sin prejuicios. Agradezco la oportunidad de haber presenciado tanta generosidad durante nuestra estancia en el extranjero. Comparto su gratitud, ha cambiado profundamente mi perspectiva sobre la naturaleza de nuestra familia humana global. Terminaré de tomar apuntes por esta noche y me prepararé para nuestra partida a la provincia del norte mañana por la mañana. Estoy seguro de que encontraremos el mismo nivel de calidez a medida que continuemos explorando esta hermosa región. Lección 13. Disposición a viajar. Este puesto requiere una gran movilidad, ya que nuestros clientes están ubicados en diversos centros internacionales. ¿Estás dispuesto a viajar? Por supuesto, disfruto explorando nuevos lugares y adaptándome a diferentes entornos profesionales. Eso es excelente, ya que el trabajo a menudo implica trabajar en diferentes zonas horarias con muy poca antelación. Considero que la creciente demanda de consultores internacionales exige un alto nivel de flexibilidad e inteligencia cultural. Se le da mucha importancia al lado glamuroso de los negocios internacionales, pero puede resultar controvertido debido al agotamiento físico que conlleva. Soy plenamente consciente de los desafíos y he desarrollado una rutina disciplinada para cuidar mi salud mientras estoy de viaje. Comprobaré sus referencias para confirmar su experiencia en la gestión de proyectos en múltiples ubicaciones geográficas. ¿Crees que la interacción cara a cara sigue siendo esencial en una era dominada por la comunicación digital? De hecho, generar confianza con socios internacionales a menudo requiere una presencia física que una videollamada no puede replicar. Me aseguraré de que mis documentos de viaje estén siempre al día para evitar cualquier retraso logístico para la empresa. Su actitud proactiva ante los trámites administrativos es una cualidad que valoramos mucho en nuestros consultores. Considero que experimentar de primera mano diferentes culturas corporativas proporciona una comprensión más profunda de las tendencias del mercado global. Estoy de acuerdo, un consultor que comprende el contexto local es mucho más eficaz que uno que se basa únicamente en datos. Quedo a la espera de sus instrucciones sobre la siguiente fase del proceso de selección para este puesto. Me pondré en contacto con usted a finales de esta semana para hablar sobre la evaluación técnica y una posible fecha de inicio. Me entusiasma la posibilidad de unirme a su equipo y contribuir a sus operaciones globales. Buscamos personas que puedan representar a la firma con profesionalidad e integridad en todo el mundo. Estoy convencido de que mis habilidades y mi pasión por el trabajo internacional me convierten en un candidato muy idóneo. Agradezco su sinceridad hoy, fue un placer conocer más sobre sus aspiraciones y experiencias profesionales. Lección 14. Roles familiares. Resulta fascinante observar cómo nuestros roles familiares se han mantenido relativamente constantes incluso al llegar a la edad adulta. Mi hermano pequeño es el Benjamín de la familia. Creo que todos lo mimamos más de lo que deberíamos.
Es cierto, aunque es bastante carismático y a menudo utiliza su posición para evitar hacer las tareas que le corresponden. Existe una tendencia en la investigación sobre la teoría del orden de nacimiento y cómo influyen en los rasgos de personalidad de los hermanos. Se habla mucho del síndrome del hijo del medio, pero me parece un tema controvertido entre los psicólogos. Creo que nuestros padres eran mucho más relajados con él que con nosotros cuando teníamos su edad. Le recordaré que ya tiene edad suficiente para ayudar con la limpieza después de esta gran reunión familiar. ¿Crees que ser el hijo mayor te ha aportado un mayor sentido de responsabilidad en tu carrera profesional? Es probable, siempre he sentido la necesidad de dar un ejemplo positivo a ambos en todo lo que hago. Intentaré ser más firme con él en lo que respecta a sus responsabilidades académicas durante el próximo semestre escolar. Eso sería beneficioso para su desarrollo, ya que necesita aprender el valor del trabajo disciplinado e independiente. Me resulta interesante cómo nuestros diferentes roles dentro de la familia han moldeado nuestras perspectivas únicas sobre el mundo. A pesar de nuestras diferencias, el vínculo que compartimos es el elemento más estable y de mayor apoyo en nuestras vidas. Iré a animarle a que ayude a nuestro padre con la barbacoa antes de que lleguen los demás invitados. Es un plan sensato, un poco de responsabilidad sin duda no perjudicará su condición de favorito de la familia. Me alegra que hayamos tenido esta conversación. Es importante reflexionar sobre estas dinámicas de vez en cuando. Estoy de acuerdo, comprender nuestro pasado es clave para mantener relaciones sanas y de apoyo en el futuro. Nos vemos en la mesa en breve. Creo que el plato principal ya casi está listo para servir. Lo espero con ilusión. No hay nada más placentero que una tarde tranquila en compañía de los familiares más cercanos. Lección 15. Nuevos peinados. Debo decir que tu nueva apariencia es bastante llamativa. Supone un cambio significativo con respecto a tu estilo anterior. Sí, me gusta experimentar con nuevos peinados. Es divertido, y me ahorro dinero en comparación con cambios de imagen más costosos. Resulta impresionante cómo un simple cambio en el arreglo personal puede transformar por completo la presencia profesional y personal de una persona. Actualmente existe una tendencia en las redes sociales sobre técnicas de belleza y cuidado del cabello que se pueden realizar en casa. Existe controversia sobre si las personas deberían intentar realizar procedimientos complejos en casa sin formación ni herramientas profesionales. Descubro que aprender a cuidar mi propio cabello me proporciona una sensación de satisfacción creativa e independencia económica. Hoy me plantearé un corte de pelo más moderno, ya que he mantenido el mismo estilo durante varios años. ¿Crees que el peinado de una persona debe ajustarse estrictamente a las normas tradicionales de su sector profesional? Si bien algunos ámbitos siguen siendo conservadores, existe una creciente tendencia a aceptar expresiones más diversas y personales. Te ayudaré a seleccionar un estilo que complemente tus rasgos faciales y que a la vez sea apropiado para tu oficina. Agradezco sus consejos, ya que tiene un ojo muy agudo para el equilibrio estético y las tendencias contemporáneas. A menudo, cambiar de peinado me indica el comienzo de una nueva etapa o un proyecto personal en mi vida. Es una forma simbólica de renovar la perspectiva y aumentar la confianza personal antes de un acontecimiento importante en la vida. Compraré algunos productos orgánicos de alta calidad para asegurarme de que mi cabello se mantenga sano a pesar del peinado frecuente. Se trata de una inversión inteligente, ya que la salud del cabello es tan importante como el estilo visual en sí.
Tengo curiosidad por ver tu transformación. Estoy segura de que un nuevo look te resultará muy refrescante. Ahora me sentaré en la silla de peluquería. Me siento bastante optimista con respecto a hacer un pequeño cambio hoy. Le esperaré. En la recepción, tengo varias revistas para leer mientras usted termina su cita. Espero conocer tu opinión sincera sobre el resultado una vez que el estilista haya terminado su trabajo. Lección 16. Comunicación en equipo. La carga de trabajo actual no tiene precedentes y me preocupa el posible agotamiento entre nuestro personal más joven. Debo comunicarme eficazmente con mi equipo para gestionar cualquier situación urgente y mantener un alto nivel de productividad. He observado que unas líneas de comunicación claras evitan la propagación de información errónea durante una crisis empresarial. Existe un creciente interés por la transparencia radical en el liderazgo, aunque sigue siendo una práctica de gestión controvertida. Creo que proporcionar al equipo el contexto necesario les ayuda a comprender la importancia de sus tareas individuales. Implementaré una reunión informativa diaria de 10 minutos para asegurar que todos estén alineados con nuestros objetivos principales del día. Esa es una estrategia excelente. La brevedad y la frecuencia suelen ser más efectivas que las reuniones largas y poco frecuentes. ¿Cree que las plataformas de mensajería digital han mejorado o dificultado nuestra capacidad para dar instrucciones claras? Si bien ofrecen rapidez, a menudo carecen de los matices de una conversación cara a cara, lo que puede dar lugar a malentendidos. Animaré a mis subordinados a utilizar las llamadas de voz para cualquier asunto que requiera una explicación detallada o delicada. Su enfoque en el factor humano de la gestión es la razón por la que su departamento tiene un rendimiento tan bueno de forma constante. Considero que un equipo que se siente escuchado y respetado tiene muchas más probabilidades de mantenerse leal durante los periodos difíciles. También debemos establecer un protocolo para derivar a instancias superiores los problemas que no puedan resolverse de inmediato a nivel departamental. Elaboraré un diagrama de flujo que describa la jerarquía de toma de decisiones para nuestro próximo proyecto a gran escala. Excelente, revisaré el documento para asegurarme de que se integre perfectamente con nuestras políticas corporativas actuales. Confío en que nuestro enfoque colaborativo nos ayudará a superar estos desafíos sin sacrificar nuestros estándares. Comparto su confianza. Un liderazgo eficaz se basa en una comunicación clara y en la confianza mutua. Ahora regresaré a mi oficina para comenzar la reunión informativa de la tarde con mis coordinadores y asistentes principales. Por favor, manténgame informado de cualquier novedad importante que pueda requerir mi intervención personal o recursos adicionales. Lección 17. Establecer límites. Últimamente me resulta cada vez más difícil separar mis responsabilidades profesionales de mi vida personal. Bueno, he estado trabajando en establecer límites y ceñirme a un horario para asegurarme de mantenerme productiva y saludable. Se trata de una disciplina necesaria, ya que la falta de una oficina física puede conducir a un estado de trabajo perpetuo. Existe mucha expectación en torno a la cultura del ajetreo, que resulta bastante controvertida por su impacto en la salud mental. Considero que la tendencia actual hacia la integración entre la vida laboral y personal suele ser simplemente una forma delicada de describir el hecho de trabajar más horas. Creo que desactivar todas las notificaciones profesionales después de las 6 de la tarde es fundamental para mi recuperación. Intentaré designar un área específica de mi residencia como espacio de trabajo exclusivo para crear una barrera mental. ¿Crees que tener una rutina matutina estricta te ayuda a adoptar una mentalidad
profesional de forma más eficaz. De hecho, vestirme con ropa profesional incluso cuando trabajo a distancia me ayuda a mantener la disciplina. Utilizaré un temporizador digital para asegurarme de tomar descansos regulares, lejos de la pantalla del ordenador cada hora. Es un hábito saludable que evitará el esfuerzo físico y mantendrá tu claridad mental durante todo el día. He comprobado que mi creatividad aumenta significativamente cuando me permito dedicar tiempo a actividades ajenas al trabajo. Debemos recordar que somos más que nuestros resultados profesionales, nuestro bienestar personal es nuestro mayor activo. Esta noche terminaré de organizar mi semana y me aseguraré de reservar tiempo para hacer ejercicio físico y leer. Tus habilidades organizativas son admirables e intentaré imitar tu enfoque estructurado para gestionar mejor mi propio tiempo. Con gusto compartiré mis plantillas contigo si crees que te serían útiles para tu organización personal. Lo agradecería enormemente. Estoy decidida a recuperar mi tiempo personal y mejorar mi calidad de vida en general. Estoy segura de que con un poco de disciplina y límites claros, te sentirás mucho más equilibrada y satisfecha. Tengo muchas ganas de hacer estos cambios. Gracias por brindarme hoy una perspectiva tan práctica y alentadora. Lección 18. Administración de oficina. Tengo muchas ganas de conocer los protocolos administrativos específicos que garantizan que este departamento funcione tan bien cada día. En cada puesto de trabajo hay bolígrafos y lápices sobre el escritorio. La secretaria anota todas las llamadas entrantes en una libreta. Observo que se le da mucha importancia a mantener un registro tangible de todas las comunicaciones profesionales diarias. Si bien las herramientas digitales son muy elogiadas por su eficiencia, existe controversia sobre si son tan fiables como un registro físico. Existe una tendencia creciente hacia las oficinas sin papel, pero muchos documentos legales aún requieren una firma física. Creo que una combinación de métodos digitales y tradicionales proporciona el sistema organizativo más sólido. Me aseguraré de reponer los suministros de papelería todos los lunes por la mañana para evitar cualquier interrupción en nuestro flujo de trabajo. Será usted responsable de organizar los archivos físicos que se encuentran en el almacén del sótano. Me complace asumir esa responsabilidad. El proceso de categorizar documentos históricos me resulta muy gratificante. Le facilitaré la llave del archivador seguro donde guardamos los expedientes personales más confidenciales. Entiendo que mantener la confidencialidad es el aspecto más importante de nuestras funciones administrativas en esta empresa. Considero que un escritorio ordenado refleja una mente ordenada y contribuye a una jornada laboral mucho más productiva. Estoy totalmente de acuerdo. Me acostumbraré a ordenar mi espacio de trabajo antes de salir de la oficina cada noche. Les mostraré cómo operar el escáner de alta capacidad para que podamos comenzar a digitalizar los archivos antiguos de los clientes. Será un proyecto importante, pero sin duda mejorará la accesibilidad a nuestra información en el futuro. Estoy satisfecho con su progreso hasta el momento. Usted demuestra una gran profesionalidad y meticulosidad en el desempeño de sus funciones. Gracias, me comprometo a apoyar al equipo y a garantizar que nuestra oficina siga siendo un modelo de excelencia administrativa. Te dejo para que termines el reparto del correo de la mañana, mientras asisto a la reunión informativa de la alta dirección en el tercer piso. Completaré la tarea con prontitud y luego procederé con el proyecto de archivo, tal como lo comentamos esta mañana. Lección 19. Seguridad de la red.
El reciente aumento de los ciberataques a nivel mundial exige un enfoque mucho más agresivo en nuestras defensas digitales. Exactamente, y no olvidemos proteger también nuestra red Wi-Fi, ya que suele ser el punto de entrada más vulnerable. He observado que muchos empleados siguen utilizando contraseñas débiles a pesar de nuestras repetidas sesiones de formación en seguridad. Existe mucha expectación en torno a la autenticación multifactor, que se está consolidando como el nuevo estándar de seguridad corporativa. Esta medida ha generado controversia entre algunos empleados, quienes consideran que los pasos adicionales suponen un obstáculo para su productividad diaria. Sin embargo, el coste de una sola filtración de datos es mucho mayor que la pequeña molestia que supone un proceso de inicio de sesión seguro. Implementaré una actualización obligatoria de contraseñas para todo el departamento antes de que finalice esta semana laboral. ¿Cree que la inteligencia artificial llegará a ser capaz de predecir y prevenir las ciberamenazas en tiempo real? Algunos investigadores se muestran optimistas, pero otros temen que los piratas informáticos también utilicen la IA para crear ataques más sofisticados. Realizaré una evaluación de vulnerabilidades en todos nuestros puntos de acceso remoto para asegurarme de que no existan debilidades ocultas. Su experiencia técnica en arquitectura de redes es un activo vital para la protección de la propiedad intelectual de nuestra empresa. Considero que mantenerse al día con los últimos protocolos de seguridad es una parte continua pero necesaria de nuestra profesión. También debemos educar a nuestros clientes sobre cómo proteger su información personal al utilizar nuestros portales digitales públicos. Redactaré un boletín informativo sobre seguridad que explique, en lenguaje sencillo, las señales comunes de un intento de phishing. Se trata de una medida proactiva que reducirá significativamente el riesgo de que nuestros usuarios sufran un ataque de ingeniería social. Estoy decidido a garantizar que nuestra red siga siendo una fortaleza contra cualquier acceso externo o interno no autorizado. Comparto su determinación. Un entorno digital seguro es la base de la confianza en nuestro mundo moderno e interconectado. Esta noche terminaré de configurar el cortafuegos y realizaré una serie de pruebas de penetración para verificar las nuevas reglas de seguridad. Excelente. Supervisaré los registros del sistema para detectar cualquier actividad inusual mientras realizas esas actualizaciones técnicas críticas. Lección 20. Finalización de los planes. Finalmente hemos llegado a un consenso sobre el destino para nuestra celebración de grupo en el Mediterráneo. Estupendo, una vez que hayas concretado las fechas, podrás empezar a reservar el alojamiento y a investigar las opciones de vuelos locales. He encontrado varias villas que ofrecen piscina privada y están a poca distancia de las playas locales. Actualmente existe un gran interés por el turismo ecológico en esa región costera del mundo. Es un tema de actualidad debatir cómo podemos minimizar nuestra huella de carbono mientras disfrutamos de los viajes internacionales. Es controvertido si los viajes ecológicos pueden realmente compensar el impacto ambiental de un vuelo de larga distancia. Sugiero que contribuyamos a un proyecto local de reforestación como forma de compensar el impacto de nuestros viajes. Se trata de una iniciativa muy acertada que, estoy seguro, el resto del grupo estará encantado de apoyar. Crearé una hoja de cálculo compartida donde todos podrán ingresar los detalles de su vuelo y sus preferencias alimentarias. ¿Crees que deberíamos contratar a un guía local para que nos ayude a explorar los lugares históricos de la zona? De hecho, una guía proporciona un nivel de contexto histórico y de conocimiento local que un libro de viajes simplemente no puede ofrecer. Confirmaré la disponibilidad del servicio de catering y especializado en cocina regional tradicional para nuestra cena principal. Sin duda,
La atención que prestes a los aspectos culinarios del viaje hará que la celebración sea aún más memorable para todos. Considero que un itinerario bien planificado nos permite relajarnos y disfrutar de la experiencia sin ningún estrés logístico. Debemos asegurarnos de contar con un plan flexible que permita explorar de forma espontánea los pueblos de la zona. Enviaré un mensaje de confirmación final a todo el grupo una vez que se hayan confirmado las reservas iniciales. Excelente, me haré responsable de gestionar el presupuesto compartido y de garantizar que todos los depósitos se paguen a tiempo. Tengo muchísimas ganas de hacer este viaje, será la manera perfecta de celebrar juntos una ocasión tan especial. Estoy totalmente de acuerdo, un viaje en grupo exitoso es el resultado de una planificación cuidadosa y un espíritu de aventura compartido. Lección 21. La serenidad matutina. He observado que mi productividad aumenta significativamente cuando dedico la primera hora del día a la reflexión tranquila. Eso suena relajante, sin embargo, yo suelo hacerlo con prisas porque siento la presión de los plazos de entrega que se avecinan. Es importante comenzar la mañana con tranquilidad para mantener la claridad mental durante todo el día. Hay mucho revuelo en las redes sociales con la tendencia de la rutina matutina, pero me resulta difícil ponerla en práctica. Si bien es un tema de actualidad, los beneficios de evitar las distracciones digitales al despertar son bastante sustanciales y reales. Existe controversia sobre si levantarse a las 5 de la mañana es realmente necesario para alcanzar un alto nivel de éxito profesional. Creo que la hora específica es menos importante que la calidad de la quietud que cultivas antes de empezar a trabajar. Me recomienda que evite revisar mi correspondencia profesional hasta que llegue a la oficina. De hecho, permitir que la mente despierte sin exigencias externas puede prevenir la aparición de la ansiedad matutina. Intentaré despertarme 30 minutos antes mañana para disfrutar de un desayuno tranquilo sin mi teléfono móvil. Es posible que descubras que la falta de urgencia te permite, de hecho, completar tus tareas posteriores de manera más eficiente. Me he dado cuenta de que, cuando tengo prisa, suelo cometer pequeños errores administrativos que requieren más tiempo para corregirlos después. Es una experiencia común, la prisa suele ser enemiga de la precisión en nuestra profesión. Tengo curiosidad por saber si tú también incorporas el ejercicio físico o la meditación a tu rutina matutina. Prefiero un breve periodo de meditación seguido de la lectura de un libro que no tenga relación con nuestra industria actual. Sin duda tendré en cuenta tu consejo, una transición más tranquila al inicio de la jornada laboral me resulta muy atractiva. Es un proceso gradual, pero el impacto a largo plazo en su bienestar general será innegablemente positivo. Esta noche empezaré por dejar el teléfono en otra habitación para no tener la tentación de cogerlo. Ese es un excelente primer paso para recuperar el control de tus mañanas y mejorar tu concentración para el día que tienes por delante. Lección 22. Preparación médica. Entiendo que se sienta nervioso por el procedimiento, pero el personal médico aquí está altamente cualificado. Antes de mi cirugía, mi madre me acompañará para asegurarse de que cuento con el apoyo emocional que necesito. Es una decisión muy acertada. Tener cerca a una persona conocida puede reducir significativamente tu nivel de estrés. Las enfermeras me tomarán la temperatura y controlarán mis constantes vitales en cuanto lleguemos a la clínica mañana. Actualmente existe mucha expectación en torno a la cirugía asistida por robot, que es el método que utilizará su cirujano.
Si bien se está popularizando por su precisión, sigue siendo un tema controvertido entre algunos pacientes que prefieren un enfoque tradicional. He investigado las tasas de éxito de esta tecnología en particular y son extraordinariamente altas en estas instalaciones. Debo ayunar durante 12 horas antes de la operación para asegurar que no haya complicaciones con la anestesia. Es fundamental seguir estas instrucciones al pie de la letra para garantizar su seguridad durante todo el proceso médico. Me preocupa la duración del periodo de recuperación y cuánto tiempo estaré sin poder volver al trabajo. El médico mencionó que debería poder retomar sus actividades normales en un plazo de 10 a 14 días. Aprovecharé ese tiempo para descansar bien y ponerme al día con la literatura que tenía pendiente. Con mucho gusto te llevaré comidas saludables y cualquier libro que necesites mientras te recuperas en casa. Le agradezco enormemente su amabilidad, ya que la perspectiva de quedar inmovilizado me resulta bastante frustrante. Durante las próximas semanas debemos priorizar su recuperación física por encima de todo lo demás para garantizar una recuperación completa. Llamaré a la compañía de seguros esta tarde para ultimar los detalles relativos a la cobertura del procedimiento. Es una medida administrativa sensata para evitar problemas financieros posteriores. Me siento más preparada ahora que hemos hablado de la logística y los aspectos emocionales de la cirugía. Confío en que todo transcurrirá sin problemas y que usted se sentirá mucho mejor en un futuro próximo. Lección 23. Soluciones graduales. La conferencia de hoy sobre el futuro de la cooperación internacional fue excepcionalmente estimulante, ¿verdad? Así fue, aprecié la observación del profesor de que la armonía global no es un ideal vacío, sino un desafío que se nos ha planteado. Este desafío se resolverá gradualmente mediante un esfuerzo constante, en lugar de a través de una transformación única y repentina. Existe mucha expectación en torno a la idea de que la tecnología por sí sola puede resolver nuestros problemas humanitarios más acuciantes. Resulta controvertido si la inteligencia artificial puede realmente abordar problemas que tienen su origen en la naturaleza humana. Creo que la tendencia actual a centrarse en soluciones a corto plazo a menudo nos distrae de la necesidad de un cambio sistémico a largo plazo. Debemos reconocer que el progreso a menudo se produce en pequeños incrementos que son difíciles de observar en tiempo real. ¿Cree usted que las acciones individuales pueden contribuir realmente a la resolución de problemas globales tan vastos? Todo movimiento significativo en la historia comenzó con las acciones acumulativas de individuos comprometidos con una causa. Me resulta difícil mantener el optimismo cuando el ciclo de noticias está dominado por historias de conflicto y estancamiento. Es útil recordar que incluso los problemas más complejos de la historia se resolvieron finalmente gracias a la perseverancia. Mi trabajo de investigación se centrará en las estrategias diplomáticas que han prevenido con éxito conflictos regionales en el pasado. Ese es un enfoque constructivo. Analizar los éxitos del pasado puede proporcionar un modelo útil para nuestras dificultades actuales. Me interesa saber cómo podemos animar a las generaciones más jóvenes a considerar la ciudadanía global como una responsabilidad personal. La educación es la herramienta principal para fomentar la empatía y el sentimiento de conexión con el resto del mundo. Intentaré incorporar perspectivas más diversas en mis propios estudios para ampliar mi comprensión de estos temas. Una perspectiva amplia es esencial para cualquiera que desee contribuir de manera significativa al progreso de nuestra sociedad global.
Me alegra que hayamos tenido esta conversación. Me ha dado una perspectiva mucho más realista del futuro. Comparto tu opinión, abordar estas cuestiones difíciles es el primer paso para encontrar soluciones prácticas y duraderas. Lección 24. Planes para el fin de semana. Estamos casi al final de la semana laboral y el pronóstico del tiempo para los próximos 2 días parece bastante favorable. Hola, ¿ya tienes planes para el fin de semana? Todavía estoy considerando mis opciones para el sábado y el domingo. Todavía no, porque ¿tienes algo en mente que pueda interesarnos a ambos? Actualmente, hay mucha expectación en torno a la nueva exposición de arte que acaba de inaugurarse en la Galería Nacional del centro de la ciudad. He oído que es un evento bastante popular que cuenta con la participación de varios artistas contemporáneos de todo el continente. Resulta un tanto controvertido debido a la naturaleza abstracta de las instalaciones, pero tengo mucha curiosidad por verlas. Considero que experimentar con arte controvertido suele ser más estimulante intelectualmente que contemplar obras más tradicionales. ¿Te gustaría acompañarme el sábado por la mañana, antes de que la multitud sea demasiado grande y agobiante? Me encantaría acompañarlos. Quizás después podríamos disfrutar de un almuerzo formal en ese nuevo bistró cercano. ¡Qué plan tan estupendo! Haré una reserva para asegurarnos de conseguir una mesa. Piensa dedicar el resto del domingo a prepararse para nuestra presentación del lunes por la mañana. Prefiero terminar mis preparativos profesionales el viernes por la noche para poder disfrutar de un día completo de descanso. Ese es un enfoque muy disciplinado que probablemente debería intentar adoptar para lograr un equilibrio entre mi vida laboral y personal. Me doy cuenta de que soy mucho más creativo y estoy más concentrado cuando me permito un descanso total de los pensamientos relacionados con el trabajo. Estoy de acuerdo, nuestra productividad a menudo mejora gracias a la calidad del tiempo libre que nos permitimos durante el fin de semana. Le enviaré un mensaje con la hora y el lugar exactos de la exposición una vez que haya consultado el programa. Excelente, me aseguraré de ser puntual para que podamos aprovechar al máximo nuestro tiempo explorando la galería juntos. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Será un cambio refrescante con respecto a nuestro entorno profesional habitual. Yo opino, igual, una dosis de cultura y un almuerzo agradable es justo lo que necesito para terminar la semana. Lección 25. Conexión confiable. Me complace comprobar que la infraestructura técnica de estas nuevas instalaciones es tan avanzada como afirmaban en el folleto. La conexión es rápida y fiable para tus tareas que requieren un uso intensivo de datos. Necesito asegurarme de que mi videollamada no se interrumpa. Sí, la conexión Wi-Fi aquí es excelente, es considerablemente más rápida que el servicio que utilizábamos en nuestra ubicación anterior. Existe mucha expectación en torno a la transición a la tecnología inalámbrica de quinta generación en centros de negocios urbanos como este. Si bien destaca por su velocidad, la ubicación de las torres de red sigue siendo un tema controvertido en la política local. Creo que una conexión a Internet estable es ahora tan esencial para un negocio como la electricidad o el agua corriente. Realizaré una última comprobación de seguridad en la red privada antes de comenzar a transferir los archivos confidenciales de los clientes. Considera que la velocidad de la red influye directamente en su satisfacción profesional general durante el día. Por supuesto, sufrir retrasos técnicos puede ser increíblemente frustrante cuando trabajamos con plazos tan ajustados. Informaré a la dirección que estamos muy satisfechos con las prestaciones tecnológicas actuales de este espacio de trabajo.
Es una buena idea. Los comentarios positivos suelen ser tan importantes como informar de los problemas cuando se producen. Considero que la fiabilidad de las herramientas que utilizamos nos permite centrarnos por completo en la calidad de nuestro trabajo creativo. De hecho, cuando la tecnología funciona a la perfección, se vuelve casi invisible, lo que permite un flujo de trabajo más natural. Voy a comenzar mi conferencia telefónica ahora, con la seguridad de que la señal se mantendrá fuerte durante toda la presentación. Continuaré con mi investigación. Por favor, avísame si experimentas alguna fluctuación inesperada en la velocidad de conexión. Agradezco su asistencia técnica. Me brinda mucha tranquilidad mientras realizo mi presentación ante la junta directiva. Es mi responsabilidad garantizar que nuestro entorno digital esté optimizado para nuestro éxito colectivo en la actualidad. Estoy seguro de que esta será una de nuestras sesiones más productivas desde que nos mudamos a este centro profesional. Comparto tu optimismo. Contar con las herramientas adecuadas y un entorno fiable es la base de un trabajo de alta calidad.